Buenos días, hermanos, bienvenidos a otra reunión de nuestra iglesia, de nuestra casa de Dios y puerta del cielo. Estamos aquí gozosos, hermanos, damos gracias a Dios por otro día, por otra oportunidad de estar todos juntos en el Espíritu, estar todos juntos conectados. Y pues vamos a iniciar este tiempo, hermanos. Esperemos que todos los hermanos se vayan conectando poco a poco y pues estamos aquí para adorar, para alabar a Dios. Así que vamos a empezar este tiempo, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos ha librado de toda esta enfermedad. Hemos visto su mano, hemos visto su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Dios ha sido bueno? Dios ha sido fiel conmigo, con mi familia. Yo sí le puedo decir, hermanos, Dios ha sido fiel conmigo y con toda mi familia. Así que vamos a dar inicio a esta reunión con todo el gozo y con todo el amor que nuestro Señor Jesús se merece, hermanos. Así que vamos a iniciar. No se les olvide compartir este video para que lleguemos a mucha más gente que esté conociendo de la palabra de Dios, que esté escuchando la palabra de Dios en estos momentos tan difíciles, hermanos. Así que vamos a orar. Les pido que en sus casas hagan esta oración conmigo y vamos a orar a nuestro Padre. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor Jesús. Solamente tú, Señor Jesús, nos has sostenido, Señor, y nos has guiado, Señor, en el camino, Padre Santo, que parece tan incierto, tan difícil, pero tu gracia nos sostiene, Señor, y tu poder, Señor, se perfecciona en nuestras debilidades, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque no hay nadie como tú. Te pido por todos mis hermanos, Señor, de esta iglesia, Señor, que, Señor, tú les bendigas, Señor, que tú les ayudes, Señor Jesús, a caminar, Señor, en esta vida, Padre Santo, y que, Señor, todos nos conectemos, Padre, en el Espíritu, Señor, para adorarte, Señor, y para alabarte, Padre Santo. Te lo pido, Señor, bendice, Señor. También oramos por los enfermos, Padre. Te pedimos que envíes tu sanidad, Señor, que envíes tu libertad, Padre Santo, que envíes paz, que envíes consuelo, que envíes sanidad, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre, y todo esto lo ponemos en tus manos, Padre, pues dependemos de ti, Señor, y vivimos por ti y para ti, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, y te bendecimos, Padre. En el nombre de quien es Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo entonando una canción. Les pido que desde sus casas cierren sus ojos y dirijan su adoración hacia nuestro Dios. Vamos a iniciar, hermanos.
que estamos aquí por su gracia y por su amor, y sin Él no seríamos nada, hermanos. Vamos a pasar a nuestro tiempo de la palabra de Dios, así que les pido que pongamos mucha atención y que estemos expectantes. Buenos días, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Pues ya estamos aquí listos para compartir la palabra de Dios de este domingo. Y les pido que estén atentos, que abran su entendimiento a la palabra de Dios y que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en este domingo. Y que el Señor nos vaya guiando, que el Señor nos vaya dando sabiduría para saber qué hacer. No ser simples, sino entendidos en lo que está pasando y en lo que Dios quiere hacer. Así es que vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Es un tema muy importante, es un tema muy poderoso que tiene que ver con lo que está sucediendo y que tiene que ver con que Dios es el soberano de toda la tierra. El tema del día de hoy se llama todo el poder. Todo el poder, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca del poder, porque todo lo que está sucediendo, amados hermanos, no podemos estar ajenos, no podemos ser ingenuos a lo que está pasando, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque todo se trata del poder. ¿Verdad? Todo lo que estamos viendo, no solamente la pandemia, la recesión económica, el encierro, etcétera, etcétera, tiene que ver con el poder. ¿Verdad? El poder, el gobierno de este mundo. Entonces es lo que vamos a hablar, que desde que Dios le dio la autoridad y el poder a Adán en el huerto de Edén, ¿verdad? El adversario le vino a robar ese poder, y ese poder, que es el poder del mundo, es el que hasta el día de hoy, ¿verdad? Los incrédulos, los que no pertenecen a Jesús, son los que están provocando toda esta situación. ¿Y por qué la están provocando? Por el poder, ¿verdad? Quieren tener el poder, el dominio sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, y pareciera que lo están logrando. Y por eso hoy vamos a hablar de todo el poder, porque sí es cierto, ¿verdad? Que no es difícil de entenderlo, que los grupos, ¿verdad?, mundiales son los que están gobernando, son los que tienen el poder. Pero lo que yo quiero transmitirles de parte de Dios en esta mañana es que hay un poder superior que está sobre todo poder, y ese poder es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y es de lo que vamos a hablar, para que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos entender que el poder de Dios, que el poder de nuestro Padre está a nuestra disposición como hijos, como siervos de Dios. El problema es que no hemos utilizado ese poder, pero Dios hoy quiere hablarnos acerca de esto y recordarnos que Él tiene todo el poder y que ese poder Él nos lo ha delegado a nosotros. Así es que a partir de hoy le pido al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, que hable a nuestra alma, a nuestro espíritu, de tal manera que traiga una poderosa convicción de que el poder de Dios está en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver de qué manera podemos nosotros utilizar ese poder en medio de todo lo que está pasando. Vamos a dar inicio. Dice en Mateo 28, versículos 18 y 19. Mateo 28, versículos 18 y 19. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de ascender al cielo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que entender que toda la potestad le ha sido dada a Jesucristo. ¿En donde? No solamente en el cielo, sino también en la tierra. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces yo quiero que podamos entender como hijos de Dios, como iglesia, este principio de autoridad, ¿verdad?, que le fue dado a nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y dice: por tanto, id.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que tiene toda la autoridad, y esto es algo que los gobernantes mundiales no entienden, no comprenden y se pelean por una autoridad que existe a nivel mundial, pero no entienden que hay una autoridad superior en el cielo y en la tierra. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esto. Lo tenemos que tener bien claro, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Jesucristo, a nuestro Señor, y que Él nos ha delegado esa autoridad, amados, y que con esa autoridad nosotros podemos caminar en esta tierra, ¿verdad? Y tomar ese poder que está sobre el poder mundano del mundo. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús, por tanto vaya. Es decir, que Él nos ha enviado a hacer lo que estamos haciendo ahorita de esta transmisión. Ve, haz la transmisión, pero tienes que entender que vas en mi autoridad, en la potestad que yo te estoy dando. Entonces, de ahí que tome gran relevancia, gran importancia esas transmisiones, hermanos. Por eso siempre les estoy invitando a que compartan, porque hay autoridad en nosotros de parte de Dios, y estos mensajes llegan a la gente con autoridad para poder transformar sus vidas. Así es que compártanlo. Gloria a Dios que la semana pasada, la última transmisión, fueron casi 30 veces compartida, y lo cual pues llega a muchísima más gente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le voy a dar el significado de potestad, hermano, para que usted entienda y comprenda de lo que estamos hablando. Potestad en el griego es exousia. En el griego exousia, y significa potestad, autoridad y poder. Y eso fue lo que le fue dado a nuestro Señor Jesucristo por Dios el Padre. ¿Qué le dio? Potestad, autoridad y poder. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, si nosotros podemos entender esto, hermano, que nuestro Señor y Salvador tiene toda la potestad, poder y autoridad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Entonces entendemos que todo se sujeta a Él, y con esa autoridad Él nos ha enviado. Jesús ha delegado esa autoridad a su iglesia. A ver, quiero que esto le quede bien claro. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha delegado su autoridad a la iglesia, amados hermanos. De tal manera que ese poder, ¿verdad?, esa potestad, esa autoridad ha sido dada a la iglesia, a nosotros. Y cuando nosotros ejercemos esa autoridad a cabalidad, pues surte efecto, tanto en el cielo como en la tierra. Porque es una autoridad delegada. Más adelante vamos a hablar acerca de esto. Pero tú tienes la autoridad. De tal manera que cuando tú vas en el nombre de Jesús, en obediencia a Jesús, tú vas en la autoridad del Señor Jesucristo. Y lo que tú hagas es respaldado por esa autoridad. Introducción, amados hermanos. Toda la autoridad y el poder, toda la autoridad y el poder en el cielo y en la tierra le pertenecen al Señor Jesucristo. Y Él le ha delegado esa autoridad a su iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? Todos y cada uno de nosotros somos esa iglesia, y el Señor nos ha delegado esa autoridad. Es importante que la iglesia sea consciente, hermanos, de esa autoridad y poder para ejercerlo cuando nos sometemos en obediencia al que tiene toda la autoridad. Entonces, de lo que estamos hablando es de un principio de autoridad. El que tiene toda la autoridad, todo el poder, ha delegado a su iglesia ese mismo poder y esa misma autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, someternos a nuestra autoridad para que esa autoridad fluya y nosotros podamos predicar, podamos compartir, podamos orar en la autoridad y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículos 5, 6 y 7, fíjese lo que dice, porque la palabra es la verdad y es la que nos enseña todas las cosas. Lucas 4, 5 dice, está hablando de la tentación de nuestro Señor Jesucristo por el diablo. Y fíjese lo que le dice el diablo a nuestro Señor. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró, en un momento le mostró todos los reinos de la tierra, hermano. Pongan mucha atención porque estamos hablando de autoridad. Le llevó a un monte alto en un momento y le mostró todos los reinos de la tierra. Versículo 6, y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad, todos esos reinos, a ti te los daré, y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero los doy. Entonces aquí está un principio de autoridad. El diablo no está diciendo una mentira, está diciendo una verdad. Porque en la desobediencia de Adán y Eva, ese poder y esa autoridad que Dios les dio a ellos, se la cedieron a Satanás. Y pasó a él, por eso la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Y con esa autoridad, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Astutamente, osadamente, le dice a nuestro Señor Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y de eso es lo que se trata, lo que estamos viendo ahorita. Todos los gobernantes, los poderosos del mundo, ¿verdad? Se están peleando por esta autoridad, por esta potestad y por esta gloria que en un momento dado le fue entregada a Satanás. Se están peleando por ella y están haciendo cosas, ¿verdad? Terribles. No de ahorita, sino a través de la historia podemos ver cuántas cosas horribles ha hecho el ser humano por esa ambición de poder, porque Satanás les ha hecho la misma propuesta: si ustedes me adoran, yo les doy esta potestad y esta gloria. Y por eso es que vemos tanta maldad, tantas cosas horribles, porque quieren ese poder y esa potestad, hermano. Pero en nuestra introducción leímos que a quien le fue dada toda la autoridad, toda la potestad en el cielo y en la tierra: a Jesús. Entonces fíjense qué tremenda osadía del enemigo de decirle al Señor Jesucristo que le ofrece esa potestad y la gloria del mundo. Dice: porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Versículo 7 dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y es lo que está sucediendo hoy. Todos aquellos que están adorando al maligno, ¿verdad? Les está dando cierta autoridad. Pero como es un engañador, hermano, ni siquiera les da el poder, todo el poder que ellos quisieran. Les da cierta autoridad, hermano. Y se andan peleando ahorita las potencias mundiales, hermano, por el poder. Vea un poco las noticias y se va a dar cuenta de esa pelea, esa rebatinga por el poder. Pero no se dan cuenta que sobre ese poder, que es el mundo, hay otro poder más alto, que es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo somos entendidos, nosotros estamos por encima de este poder mundano, porque nos ha sido delegada la autoridad y el poder de Dios en el cielo y en la tierra, amados hermanos. Y por eso el papel de la iglesia es importantísimo. Todo lo que tú y yo hacemos, ¿verdad? Si entendemos esta autoridad que nos ha sido delegada, tiene poder, tiene repercusión en todo lo que está sucediendo. Así es que abre tu entendimiento en esta mañana. Por eso Satanás declaró que él tenía autoridad sobre el planeta, porque a él le había sido entregada la autoridad. Se la entregó a Adán y Eva, hermano. Los que tenían la autoridad, los que gobernaban, los que señoreaban sobre todas las cosas, eran Adán y Eva. Ellos tenían la autoridad hasta para someter a Satanás, hermano. Sin embargo, por no estar bien alineados a la autoridad, por la desobediencia, por el pecado, ellos le cedieron la autoridad. Y lo mismo pasa ahora, hermano. Si nosotros sabemos que tenemos la autoridad de Dios, ¿verdad? Pero si no estamos sujetos a Dios, o estamos fuera de los negocios de Dios, entonces esa autoridad, ¿verdad?, nos puede ser arrebatada. Podemos ser engañados por no estar sujetos a la autoridad. Avanzamos, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 15, fíjese lo que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, ¿verdad? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si es cierto que Adán y Eva le cedieron el poder, la autoridad, pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz, dice, los despojó a los principados y a las potestades. Los despojó de ese poder, hermano, que tenían. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, si tú eres entendido, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió y resucitó, ¿verdad?, despojó a los principados, a las potestades de esa autoridad que tenían, de esa autoridad que habían adquirido por haber engañado al hombre.
Jesucristo los despojó. Y no solamente los despojó, dice aquí, sino que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y eso de que los exhibió públicamente no es otra cosa que se refiere que una vez que los derrotó, ¿verdad?, los encadenó y públicamente los exhibió. Los ángeles en el cielo vieron cómo iban encadenados, ¿verdad?, vencidos, despojados, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es la verdad. Están derrotados, hermano, están despojados del poder y la autoridad. Ahora nuestro Señor Jesucristo tiene esa autoridad. Dice, ¿qué quiere decir despojando, hermano? Para que podamos entender más qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En griego es apediomai, significado despojar y quitar completamente. ¿Qué significa despojar? Quitar completamente. Les quitó ese poder que tenían, hermano. De tal manera que si hoy ellos pueden hacer cosas, lograr cosas, es por la desobediencia, es por el pecado, es por aquellos que sirven a la oscuridad. Pero han sido despojados ya de la autoridad. Ahora la autoridad la tiene Jesucristo, y Jesucristo ha delegado esa autoridad a su iglesia, a sus hijos. Y si tú entiendes esto, pues cree que tienes esa autoridad. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, amados hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En otras palabras, toda la creación, todo lo creado, dobla sus rodillas delante de Dios, porque Él le ha sido dado un nombre y una autoridad en el cielo y en la tierra. De tal manera que cuando toda la creación ve, ¿verdad?, que va pasando el Señor, la majestad de Dios, te tiene que postrar, hermano. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todos doblan sus rodillas delante del que tiene toda la autoridad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Y Señor en griego es, hermano, la palabra original es Kyrios o Kyrios o Curios. ¿Qué significa Señor? Autoridad suprema, hermano. Señor, autoridad suprema, emperador, rey, dueño, propietario, amo. Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Se lo vuelvo a decir. Le fue dada autoridad suprema, emperador, rey, dueño, propietario y el amo. Y aquí es donde empieza a decirnos el Señor de qué manera va a operar ese poder que Él nos ha delegado. Cuando nosotros verdaderamente tomemos al Señor Jesucristo como nuestra autoridad suprema, como nuestro emperador, como nuestro rey, como nuestro dueño, como nuestro propietario y como nuestro amo. Y cuando nosotros entendemos que Él es el Señor y lo honramos de esta manera, entonces esa autoridad, ¿verdad?, está ejerciendo plenamente en nosotros. Porque hoy en día no vemos esa autoridad de la iglesia, porque no le hemos reconocido como Señor, como autoridad suprema. No lo hemos reconocido como emperador, como rey, como nuestro dueño, como nuestro propietario, como nuestro amo. Si usted lee las escrituras, ¿verdad?, la iglesia primitiva, ¿verdad?, el poder, ese mismo poder estaba operando sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Y sanaban enfermos y echaban fuera demonios, hablaban nuevas lenguas, operaban los dones del Espíritu, resucitaban muertos. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo era su autoridad suprema, era su emperador, era su rey, era su dueño, era su propietario, era su amo. Y cuando nosotros reconocemos esto y somos obedientes, entonces esa autoridad fluye, amados hermanos. Entonces hoy hablamos de Jesús, ¿verdad?, como hablar de un personaje. No, es el Señor, es la autoridad suprema. Te imaginas en el cielo cuando se menciona el nombre del Señor, los ángeles se postran, hermano. Y nosotros como iglesia, como hijos, no le damos ese peso, esa importancia, ese poder que Él tiene.
y por lo mismo no puede fluir esa autoridad. Que el Espíritu Santo hoy nos traiga esa convicción, esa certeza de que el Señor Jesucristo tiene todo el poder, que Él es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, que Él es emperador, que Él es rey, que Él es nuestro dueño, nuestro propietario y Él es nuestro amo. Y cuando nosotros le obedecemos y hacemos su voluntad, esa autoridad fluye en nuestras vidas, hermanos. Y entonces vamos a empezar a ver esos milagros. En Efesios capítulo 1, 20 al 22 dice, la Biblia dice que el poder de Dios operó en Cristo Jesús, hermanos, el poder de Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo que estamos viviendo, sino en el que viene, hermano. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Todas las cosas están sometidas debajo de los pies de Jesucristo. Y luego lo más hermoso y poderoso, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. ¡Wow! Por eso entendemos, ¿verdad?, que dice la Escritura que hay algo que al maligno, al presente, lo detiene, hermano. ¿Y qué es lo que detiene, verdad, de que no seamos devastados, de que no seamos consumidos? La iglesia, porque a la iglesia le ha dado el poder el Señor. De tal manera que cuando la iglesia es obediente y se somete a su Señor, hay autoridad, hermano. Y la iglesia tiene autoridad, ¿verdad?, para sanar, para resucitar, para detener esta pandemia en el nombre de Jesús. Pero debemos estar sometidos a nuestro Señor. Yo no me puedo imaginar en el ejército a alguien que se le ha delegado autoridad y que va a ejercer esa autoridad allá afuera y anda haciendo otras cosas. Anda abusando de su autoridad. Anda cometiendo delitos con la autoridad que se le dio. Tarde que temprano va a tener su recompensa. Así es que sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, hermanos. Y si a veces tú dices, ¿dónde está ese poder? No lo veo. Pues sométete a tu Señor. Obedece a tu Señor. Alíneate a la autoridad suprema. Conéctate a la autoridad, al poder de Dios. Avanzamos, amados hermanos. Lucas capítulo 9 y versículo 1 dice, por eso antes de enviar Jesús a sus discípulos a predicar, a sus discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Antes de enviarlos a predicar, ¿qué les dio? Poder y autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera a los demonios, hermano. Y usted puede leer la Escritura, ¿verdad? Cómo iban de dos en dos, sanando enfermos, echando fuera demonios. Y dice que cuando regresaron de su comisión, regresaron gozosos, diciéndole al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesucristo le dice, no se regocijen de que los demonios se los sujeten. Regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque esa autoridad está sobre nosotros y nosotros podemos echar fuera demonios y estar sanando enfermos. Pero a lo mejor podemos andar haciendo cosas que no tienen nada que ver con nuestro Señor. Y por eso les digo, mejor regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y esa autoridad es la misma autoridad, hermano. Y Dios se la ha dado a la iglesia. Entonces tu oración tiene poder, hermano. Tu predicación tiene poder. Este mensaje tiene poder. Porque es un poder delegado. Y al final lo vamos a ejemplificar para que usted lo entienda mejor. Y se dé cuenta que no somos nosotros, sino el poder que reposa en nosotros. Pero para que ese poder pueda estar operando y fluyendo, yo tengo que estar bien sujeto a mi Señor. Tengo que obedecer a mi Señor. Vuelvo a lo mismo, una autoridad de tránsito, una autoridad de la fiscalía, del ejército,
que tiene su autoridad y la anda ejerciendo allá, pero anda haciendo cosas indebidas. Funciona la autoridad, ¿verdad? Porque paran a la gente y en lugar de aplicarle la sanción correspondiente, ¿verdad? Les están robando, los están extorsionando, están desvirtuando esa autoridad. Lo mismo pasa con la autoridad de Dios. La autoridad reposa en nosotros, pero si nosotros no estamos en sujeción a Dios ni a su palabra, pues esa autoridad es distorsionada, esa autoridad es limitada. Pero cuando nosotros estamos en obediencia, esa autoridad opera en el cielo y en la tierra. Amén. Y en este tiempo que estamos viviendo es necesario que la iglesia se levante en el poder de Dios para orar, para ir en contra de todo aquello que el maligno quiere implementar a través de todos sus seguidores, de todos sus servidores. En Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10, vamos a ver este ejemplo que les decía yo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí es donde yo quería, ¿verdad?, poner este ejemplo del centurión. ¿Por qué nos da estos ejemplos el Señor? Para que tú lo puedas entender, hermano, y puedas aplicar el poder que Dios te ha delegado. Ese centurión pues era un soldado romano. Centurión quiere decir que estaba a cargo de 100 soldados, hermano. Tenía una autoridad delegada del imperio romano. Centurión para estar sobre 100 soldados romanos. Una autoridad delegada. Dice el versículo 9, dice: porque yo soy hombre bajo autoridad. Número 1, el principio para que tú puedas ejercer la autoridad de Dios, tienes que estar bajo autoridad. ¿Sí me estás escuchando? Dios ha establecido autoridad. Tú no te puedes brincar la autoridad y pretender tener autoridad. Tú no puedes decir: tengo la autoridad del Señor, si no estás reconociendo a Jesús como tu Señor. ¿Verdad? El mismo Señor Jesucristo dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Cómo pueden tener mi autoridad si no hacen lo que yo les digo? Y claramente aquí está el ejemplo, ¿verdad? Dice: yo soy hombre puesto bajo autoridad y también tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo a este: ve y va, y le digo al otro: ve y viene. Entonces, para que nosotros podamos tener esa autoridad, tenemos que someternos a autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Entonces, ¿cuál es nuestra máxima autoridad? Es Dios, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, y de ahí hacia abajo, ¿verdad? La iglesia. Y en la iglesia, ¿quién es la autoridad? El pastor. Y de ahí los líderes, y vamos hacia abajo. Pero si yo no me sujeto a la autoridad, no puedo ejercer autoridad. En Romanos capítulo 13 dice que debemos de someternos a todas las autoridades, porque han sido establecidas por Dios. Y que si nosotros resistimos a la autoridad, estamos resistiendo a Dios. Entonces queremos ver ese poder operando en nuestras vidas. Seamos hombres y mujeres bajo autoridad, hermano. Aquí están las normas, ¿verdad? De cuál es la autoridad, a quién me debo de someter, a quién debo de obedecer, para que la autoridad pueda fluir. Y esto se aplica, ¿verdad?, en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, etcétera, etcétera, porque son principios de autoridad.
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, él reconocía que tenía una autoridad, pero también reconocía que bajo de él tenía a sus órdenes soldados. Y si digo a este que vaya, va. Y al otro le digo, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Entonces, para que esa autoridad de Dios pueda fluir en nuestras vidas, tenemos que obedecer a nuestro Señor. Si Él nos dice algo, lo tenemos que hacer, hermano. Si Él nos manda algo, tenemos que ir. Porque si yo no lo hago, si yo no estoy sujeto a autoridad, no puedo tener autoridad. Y ese ha sido el engaño, ¿verdad?, del enemigo en la iglesia, ¿verdad? Robarnos, engañarnos, para que no podamos entender esos principios de autoridad y ejercerlos con poder en el nombre de Jesús. Y es una realidad, y lo podemos ver en cada área, en cada mandamiento. El Señor, que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ha dado órdenes. Ahora te pregunto, ¿las estás obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo, verdad? Si Él te dice, ve, vas. Si Él te dice, ven, vienes. Si Él te dice, haz esto, lo haces. Porque si lo estás haciendo, entonces esa autoridad reposa sobre ti. Y los que están bajo tu autoridad se tienen que someter a tu autoridad. Pero no lo hemos hecho, esa es la realidad. Y por eso vemos tantas cosas que están sucediendo. Entonces hoy el Señor quiere que podamos entender esa autoridad, que estamos sometidos a un Señor que tiene un nombre que es sobre todo nombre, que está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo trono, y que ante su nombre toda rodilla se dobla. Y cuando nosotros entendemos eso y lo llevamos a la práctica, entonces la autoridad de Dios reposa sobre nosotros. Y grandes cosas, ¿verdad?, van a suceder. Y este es el tiempo para que sucedan esas cosas, hermano. Pero necesitamos que la iglesia, sus hijos, nos metamos en obediencia, bajo autoridad. No vas a decir, yo me someto a Dios y no te sometes a tu pastor. Son principios de autoridad. Que el pastor está mal, él entregará cuentas a Dios. Tú sométete a tu autoridad. Versículo 10, amados hermanos, dice, al oír Jesús lo que le estaba diciendo el centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En otras palabras, diría, de cierto os digo que ni aún en Israel había hallado a alguien que entendiera perfectamente lo que es la autoridad delegada. ¿Cómo funciona la autoridad delegada? Obviamente, para que esos 100 soldados obedecieran a este centurión, él tenía que estar bien sujeto a su autoridad. Entonces, para que nosotros podamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, tenemos que estar bien sujetos a nuestro Señor y Dios. Y ahí va a fluir no solamente la autoridad, hermano, sino la bendición. Todo lo demás va a fluir ahí. Así es que en esta tarde, para terminar, yo quisiera que oráramos, hermano, que le pidiéramos perdón a Dios porque no hemos entendido la autoridad, porque queremos la autoridad, pero no queremos sujetarnos al Señor que tiene toda la autoridad. Cuando los principados, las potestades, los tronos, los dominios están sujetos, hermano, ¿cuánto más tú y yo debemos estar sujetos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a orar con fe, creyendo esto, e inmediatamente después empieza a ejercer esta autoridad que Dios te ha delegado. Ora por los enfermos, reprende al coronavirus, bendice y no maldigas, comparte la palabra de Dios. Porque te das cuenta muchas veces de los esfuerzos de la iglesia
son buenos, son loables, Dios los premia, pero la mayoría de los esfuerzos no se ve el resultado, hermano, porque no hay esa autoridad que nos ha sido delegada, porque no estamos sujetos al Señor Dios Todopoderoso. Yo te invito a que lo pongas en práctica. Si te sometes a Dios hasta en las cosas más esenciales, más pequeñas, tú vas a ver cómo la autoridad, el poder de Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas. A donde Él te mande y tú vas en obediencia a Él, la autoridad va contigo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Venimos delante de tu presencia porque, Padre, tú has dejado este testamento, esta herencia que es tu palabra, para que nosotros podamos tomarla, ponerla en obra en nuestras vidas y poder disfrutar de esa herencia maravillosa y poderosa. Tu palabra dice, establece que la autoridad que tú le diste a Adán y Eva, ellos la entregaron a Satanás por su desobediencia, por no estar en sujeción, en alineación a su Señor, del cual venía esa autoridad. La entregaron a Satanás. Y Satanás durante todo ese tiempo anduvo, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo en el mundo, en la humanidad, por esa autoridad que se le dio. Pero tú triunfaste sobre los principados y las potestades en la cruz del Calvario y los despojaste, Señor. Les quitaste esa autoridad que tenían. Y por tu obediencia y por tu vida de santidad y tu vida de obediencia a Dios, Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre, Señor Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y cada vez que cada rodilla se dobla y cada lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, el que gobierna sobre todo en el cielo y en la tierra, Dios es glorificado. Y es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros obedecemos y hacemos tu voluntad, la autoridad delegada opera en nuestras vidas y te estamos dando la gloria a ti, Dios. Te bendecimos en esta hora. Hoy entendemos y reconocemos que toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y con esa potestad, esa autoridad y poder nos ha enviado. El problema es que no hemos estado sujetos a nuestra autoridad. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Aún las potestades superiores están sujetas a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y no hacen las cosas por ellos mismos, sino que en todo toman en cuenta a su Señor. De igual manera nosotros, esa autoridad nos ha sido delegada, pero la tenemos que ejercer estando sujetos a nuestro Señor, de donde proviene esa autoridad. Perdónanos y ayúdanos a ser obedientes hasta en las cosas más sencillas, porque entonces vamos a ver ese poder operando, porque tú le has dado ese poder y esa autoridad sobre todas las cosas a tu iglesia. Permítenos creerlo y ponerlo en práctica, Señor. Levanta tu iglesia. Y en medio de todo lo que está sucediendo, de esta rebatinga, de esta pelea por el poder humano, que nosotros podamos entender que en nosotros hay un poder superior, que es el poder de aquel que gobierna sobre todo, no solamente en este siglo que estamos viviendo, sino en el que viene, Señor. Si pudieran entender eso los gobernantes del mundo, que se están peleando por un poder que les puede durar algunos años, si pudieran entender que tu poder
no solamente es para este siglo, sino también para el venidero. Pero tú lo has dado a tu iglesia. Así es que tomamos esa autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, para orar por los enfermos y que estos sanen, para echar fuera demonios, para atar y desatar, y para que tu reino sea establecido aquí en la tierra. Entendiendo, Señor, que toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, y tú nos has enviado. Es una orden. No es si quieres ir, es una orden. Y no nos has enviado en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. Y oramos por todos los enfermos en esta hora, Señor. Por nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros conocidos que están enfermos, que están en cama, postrados por este virus, coronavirus. Reconociendo y observando y viendo que tiene cierto poder. Pero aún ese coronavirus se somete a tu autoridad. Porque tu autoridad está por encima de todo. Y nosotros tenemos la autoridad para decirle al coronavirus que se vaya de la vida de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad. Y también le ordenamos que no se acerque a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros cuerpos, a nuestro organismo. Le ordenamos que se mantenga alejado de nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sabiendo que nuestra oración tiene poder, que nos ha sido delegado por nuestro Señor Jesucristo. Permite que cada uno de mis hermanos ejerzan ese poder. Pero tienen que entender que para que ese poder fluya, tienen que estar bajo autoridad. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Cumplan con todo lo que Dios nos manda, hermano. No nada más con algunas partes. No nada más con lo que le gusta. Con todo. Sométase a la autoridad y va a ver cómo vamos a caminar en el poder de Dios. No se le olvide compartir el video. Mándeselo a sus familiares que están enfermos y a los que no están enfermos. Y que la palabra llegue con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Créanle a Dios. Y no espere nada más a que el pastor transmita. Usted mande la palabra de Dios. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Bendiciones para toda la familia de Casa de Dios. Y nos vemos el día martes en nuestra transmisión a las 7 de la noche. Bendiciones.